Bien, estamos una vez más aquí en esta conexión en vivo para iniciar una nueva serie de clases, de enseñanzas eh, sobre un tiempo bien especial eh, que la historia bíblica ya era conocido como el día de hacer sonar el shofar. Actualmente, esa festividad que en la Biblia se llamaba la fiesta de las trompetas o el día de hacer sonar el shofar o el terúa, que es un tipo de toque que se realiza con el shofar, el cuerno de carnero, a través de los tiempos, dado que el templo en Jerusalén eh, fue destruido, pues los sabios ya se centraron ya no tanto en el sonido o sea, perdón, en el título de Yom Teruah, del día de hacer sonar el teruah o el shofar, este cuerno de carnero. Ya después de la destrucción del templo, eh, se dio más énfasis ya a otro nombre y los sabios le llamaron Rosh Hashanah. Ya de ahí les voy a explicar. Estoy simplemente haciendo una introducción a todo esto. ¿Ya? Eh, Hoy es la primera clase, ¿ya? Hoy es la primera clase sobre el año nuevo de la humanidad y días de juicio. Eh, los sabios, los sabios judíos y la Kabbalah enseña de que Dios, Dios sostiene el mundo en tres columnas, ¿ya? Y dos principales, que una es la columna de la misericordia. Dios sostiene el mundo con misericordia. Y por otra parte, Dios sostiene el mundo con justicia, ¿ya? Y también dicen que estos dos principios ya son la base de la creación. Dios creó el mundo con justicia y Dios creó el mundo con misericordia, ¿ya? Misericordia por el lado derecho y justicia por el lado izquierdo. Y la columna central vendría siendo la armonía, ¿ya? O el equilibrio. El equilibrio entre estas dos fuerzas, el equilibrio entre la misericordia, la bondad, y por el otro lado, la justicia, el rigor, los juicios. Entonces, como el universo se sostiene por estas fuerzas de justicia y de misericordia y el equilibrio entre ambas, el universo es una programación cósmica, ya energética, que desde los días de Adán, ¿ok? Esa programación existe. Cuando hablo de programación, estoy hablando eh, de toda la organización astral, ¿ya? De toda la organización cósmica que tiene todo nuestro sistema solar, ¿ya? Eh, este sistema solar ya está dirigido por planetas y estrellas, ¿ya? Como así también por constelaciones. Entonces, hay una ciencia o pseudociencia o sabiduría ancestral que nos habla acerca de lo que es la astrología. Ya, por una parte está la ciencia de la astronomía, pero también está la ciencia o la pseudociencia de la astrología, ya que es una sabiduría ancestral. Y la Kabbalah afirma de que, o por lo menos algunos cabalistas, que la ciencia va a llegar a comprender y a comprobar todo esto. ¿Ya? Y de hecho, muchos profesores de Kabbalah están muy entusiasmados, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ciencia está descubriendo
ya sea la física cuántica, incluso todas estas personas que estudian incluso hasta las experiencias cercanas a la muerte, se están dando cuenta de que hay un mundo más allá, hay un mundo más allá de la fisicalidad, más allá de la materia, y hablamos o hacemos referencia de que existe un mundo subatómico, de que existe un mundo debajo de la materia, más allá de lo que considerábamos como partículas pequeñas llamadas átomos, ¿ya? Entonces, todo esto, ya todo esto nos lleva a la idea de que Dios es un Dios que tiene todo organizado, ya la luna, el sol, las estrellas, los astros, todos tienen una organización, todos tienen un funcionamiento, un mecanismo, y Dios determinó, ok, los meses del año, Dios determinó las estaciones del año, los días del año, y eso tú lo ves en Génesis capítulo 1, en la Biblia. ¿Ya? Por ende, toda la organización estelar fue dirigida por Dios y ningún día es igual a otro, ningún mes es igual a otro. Dentro de lo que es la astrología, sabemos que existen 12 meses. ¿Ya? Estos 12 meses están eh, bíblicamente relacionados cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel de Egipto, ¿ya? Y esto lo encuentras tú en el libro de Éxodo capítulo 12 en adelante, cuando Dios le habla a Moisés, le dice que desde ese día en adelante, y Dios le hace ver la luna a Moisés, y era luna nueva, le dice desde aquí en adelante, desde esta luna nueva, este será el principio de los meses ya para ustedes. Y justo esa luna nueva que iba a dar apertura a un mes o a un nuevo año, lo que llamamos bíblicamente el calendario hebreo, eh, era precisamente la luna nueva de Aries, ¿ya? La luna nueva de Aries era el primer mes en el cual Dios iba a redimir al pueblo de Israel de Egipto. ¿Ya? Y sabemos que no es casualidad de que Israel haya salido de Egipto en ese mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la influencia celestial, la influencia astral que había, la energía, el fluir, el flujo, la fuerza que emanaba al mundo, era para causar libertad, para causar liberación, para causar redención. Y desde ahí los sabios han dicho que en el mes de Nisan, que así es como se llama en el calendario hebreo, el primer mes, en el mes de Nisan los hijos de Israel fueron redimidos y en el mes de Nisan la humanidad también será redimida. Entonces, desde el primer mes, ¿ok? En adelante, se cuenta el calendario hebreo, ¿ok? Que está alineado con el calendario astrológico, ¿ya? Entonces, desde ahí viene el tema de observar la luna. De hecho, hay un precepto en la Biblia, hay un precepto en la Torá que nos habla de la observación de la luna, observar las lunas nuevas, ¿ok? Y cada luna cuando nace, ya sean 29 o 30 días, ¿ok? Emana una energía no específicamente de la Luna, sino de todo el circuito estelar, de todo el sistema astral que le va a proyectarle a la Luna toda su energía, toda su influencia, y entre eso las estrellas, ¿ok? Y todo lo que está conformando el zodiaco, ¿ok? Y este sistema astral van a darle a la luna la energía que corresponde a dicho mes. Y la luna como un embudo, como un proyector, como un espejo, va a proyectar sobre la Tierra dicha energía. Entonces, arriba en el cosmos hay toda una programación que eh, va, va liberando influencia, va liberando flujo, va liberando energía, ¿ok? Y eso es un programa que ya está conocido. Entonces, nosotros lo que hacemos cada mes es estudiar la energía del mes. Por ejemplo, el día de ayer
Nosotros estuvimos estudiando sobre la energía de este mes, porque entramos al sexto mes, perdón, al sexto mes del calendario hebreo, que lleva el nombre de Elul, y el mes de Elul está relacionado con la constelación de Virgo. ¿Ok? Por ende, eh, lo que hacemos es estudiar, ¿ok? Estudiar los eventos, estudiar la energía de este mes, ¿ok? Para tener una relación con nosotros mismos, tener una relación con la divinidad y sepamos conscientemente que si vienen procesos, si vienen eventos a nuestra vida, si vienen experiencias a nuestra vida, podamos enfrentarlos con conciencia, a sabienda de que es el flujo del mes, ¿ya? ¿Ok? De hecho, esta observancia de la luna nueva en el pueblo de Israel ha sido por muchos años, miles y miles de años, la observancia de la luna nueva, ¿ya? Eh, entonces, la luna nueva marca el inicio de un nuevo mes. Es importante que las personas que estudian la Biblia o que estudian la Torá tengan en sus casas un calendario hebreo, ¿ya? No vamos a hablar del calendario gregoriano porque eso lo venden en todas partes y por montón. Pero es necesario tener un calendario judío, un calendario hebreo, ¿ya? ¿Para qué? Para que podamos estar de alguna manera, seamos conscientes, ¿ok? De lo que el universo va mostrando, va revelando cada ciertas temporadas, ¿ya? De hecho, en el pueblo, los judíos lo que hacen es registrar cada evento. Por ejemplo, dentro de los 12 meses del calendario hebreo, hay meses que tienen mucha energía y esa energía tiende a ser muy pesada, a traer eventos a veces negativos a las personas. Entonces, los sabios saben, por ejemplo, que en el mes de Tamuz, el mes de Cáncer, que está relacionado con la constelación de Cáncer, o en el mes de Av, que está relacionado con la constelación de Leo, ya como así también el mes de Tevet, que está relacionado con la constelación de Capricornio. Incluso algunos dicen Heshvan, el mes de que está relacionado con con la constelación de Escorpio. Dice que estos meses que tienen una energía que suele ser violenta, ¿ok? Entonces los sabios se han dado cuenta que en ciertas fechas los eventos se repiten, y en el mismo día o en el mismo mes, ¿ya? Por ejemplo, el 9 de Av, el 9 de la constelación de Leo, ¿ok? Los dos templos, por ejemplo, en Jerusalén fueron destruidos, ¿ya? Y hay un montón de eventos que ocurrieron también a nivel histórico en ese mismo día. ¿Y por qué? Porque la energía que hay en ese día, la energía que hay en ese mes, es la misma todos los años. Entonces, tú ya eres un mecanismo universal, tú ya eres una conciencia universal. Ya no vives a ciegas. O como dice Pablo en su carta a los tesalonicenses, ya no eres de la noche, ¿ok? Ya no eres de la noche, tú eres del día. Por lo tanto, como conoces el funcionamiento del universo, ya nada te sorprende, ya nada te pilla de sorpresa, porque vives consciente, porque Dios te dio esa sabiduría a través de la Torá, a través de los secretos de la Torá. Dios nos da esa sabiduría para vivir con los ojos abiertos, para vivir consciente de lo que ocurre en el día a día o en el mes en nuestras vidas. ¿Ya? Perfecto. Entonces, otra cosa es importante, ¿ok? Para las personas nuevas tal vez, o que escuchan por primera vez esta transmisión, que puedan plasmar o aprenderse los 12 meses del calendario hebreo, ¿ya? Cuando tú ves el calendario hebreo y el gregoriano, no tienen los mismos días, ¿ya? No tiene la misma cantidad de días al año, por ende, las fechas especiales todo año, todos los años, en el calendario gregoriano, no es la misma. Por ejemplo, el año pasado celebramos la fiesta de las trompetas en tal fecha, ¿ok? Pero en este año es en otra fecha, no es la misma,
¿Por qué? Porque hay diferencia de días. Pero cuando tú te compras un calendario hebreo, los sabios cuando hacen el calendario también le ponen la fecha del gregoriano, cosa que tú también te puedas ubicar con los días del calendario que sigue la humanidad, normalmente con el calendario espiritual, con el calendario hebreo. ¿Ya? Bien, ya. Entonces, nosotros hablamos de año nuevo de la humanidad. ¿Ya? Antes de hablar del año nuevo de la humanidad o de esta fiesta que conocemos en hebreo como Rosh Hashanah, que es el año nuevo de la humanidad, ya luego voy a decir por qué de la humanidad. Quiero entrar a cierta introducción para ya luego ir poniendo eh, ya fundamento en todo esto. ¿Ya? Esta clase va a ser de fundamento, esta clase va a ser suave, va a ser introductoria, ya porque todos los lunes, con el favor de Dios, vamos a estar compartiendo sabiduría espiritual acerca de esta fiesta o de estos eventos que se aproximan en el mes de Libra, ¿ya? Y la energía que fluye en el mes de Libra hay que trabajarla, ¿ya? De ahí te voy a decir por qué en el mes de Libra, ¿ya? Pero eh, ten en consideración las sugerencias que te doy. El calendario hebreo, tener un calendario hebreo, el que no lo tiene me lo puede pedir, te está quedando un mes, ¿ok? Yo se lo puedo compartir. Eh, Aprenderse los 12 meses del calendario, ¿ok? Desde Nisan hasta el mes de Adar. En astrología vendría siendo desde Aries hasta Piscis, ¿ya? Y desde ahí vamos a ir ubicando los meses. ¿Cuál es el primer mes? ¿Cuál es el segundo mes? ¿Cuál es el tercer mes? ¿Cuál es el cuarto mes? ¿El quinto? ¿El sexto? ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando habla de cierto evento, dice esto es en el primer mes, o esto es en el día 14 del primer mes, o en referencia a este año nuevo de la humanidad, te dice en el primer día del séptimo mes. Pero tú tienes que saber cuál es el séptimo mes en el calendario que Dios le dio a Moisés, en el calendario hebreo, ¿ok? No en el séptimo mes del calendario gregoriano que se inventaron los romanos, ¿ok? Sino en el calendario hebreo, ya en el calendario judío. Entonces, Rosh Hashanah, la palabra Rosh significa literalmente cabeza, ya en hebreo cabeza, o incluso también inicio. Cabeza, el inicio, Shana es año, Rosh Hashanah, la cabeza del año, o el inicio del año, ¿ya? Y es una de las festividades más importantes, ¿ok? En el calendario, aunque todas son importantes, pero su origen se remonta a la Torá, ¿ya? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis a Deuteronomio, ¿ya? Es aquí donde, según la escritura, Dios le habló a Moisés y le entregó todos estos diseños. Dios le habló a Moisés cara a cara, según la Kabbalah, Moisés subió al mundo espiritual, su alma subió al mundo espiritual, ¿ok? Y Dios le entrega en una dimensión espiritual, le entrega la revelación de la Torá y de los misterios del cielo, ¿ya? Entonces, esto es lo que se llama Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. En versiones cristianas esto es conocido como el Pentateuco y es la palabra hablada de Dios a Moisés y que luego se pasó a escrito, ¿ya? Entonces, el origen de esta festividad o de este año nuevo se remonta a los tiempos bíblicos, ¿ya? Donde se menciona una festividad conocida como Yom Teruah. Yom es día, Teruah es el día de hacer sonar el shofar.
teruá es un tipo de toque de shofar. De hecho, hay una discusión por ahí en cuál era ese toque. Los sabios dijeron, ok, vamos a llamarle shofar, ok, y por ahí también se han distinguido, incluso en esta festividad hay tres tipos de toques de shofar. Vamos a hablar en una de estas clases que vamos a tener los días lunes exclusivamente acerca de shofar. ¿Ya? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la intención de hacer sonar el shofar? En estos días lunes vamos a hablar cuáles son los secretos, cuál es el impacto, cuál es la vibración que produce el sonido del shofar, tanto en el universo, en el cosmos, como así también en el alma del humano. ¿Ya? El shofar no es un instrumento musical. El shofar es una tecnología del alma. El shofar es una tecnología para el alma. El shofar es una herramienta espiritual, ¿ok? Que es capaz de atravesar el mundo de la materia con su vibración y llegar al mundo subatómico. El shofar es una tecnología, ¿ok? Espiritual que realmente trasciende los cinco sentidos. La persona que escucha el shofar no queda igual, algo pasa por dentro. Y si algo pasa dentro de tu alma, tú crees que en el universo no va a ocurrir algo. Sí, pero hay que saber tocar el shofar. Hay que tener conciencia, incluso hay que tener una preparación previa del alma, de ciertas cualidades. Hay que conocer también eh, cómo utilizar los nombres de Dios, ¿ok? Para que el cerebro, en su mecanismo energético, pueda conectar con las vibraciones del shofar, ¿ok? Y a conciencia pueda generar un impacto favorable en el mundo espiritual, ¿ya? Bien, entonces, esta festividad de la Biblia era conocido como el día de hacer el toque del shofar, ¿ya? En hebreo, Yom Teruah, ¿ya? Entonces, aunque la Torá no le da el nombre específico como Año Nuevo, como se conoce ahora, porque Yom Teruah o el día del toque del shofar era conocido así cuando el templo estaba en pie, estaba construido en Jerusalén. Ya después de que el templo se destruyó, ya los sabios le dieron el nombre de Año Nuevo, ya el precepto de el mandamiento, el precepto o la ley espiritual que Dios determinó para este día, el primero de Libra o el primero de Tishres, el primero del séptimo mes del calendario hebreo, el precepto es escuchar el shofar. O sea, escuchar el shofar. El precepto más grande de ese día es escuchar el shofar. Por eso se llama Yom Teruah, escuchar el shofar. Y es por eso que eh, ese precepto sigue en pie, aunque el título de la fiesta, ¿ya? Aunque de hecho esta fiesta ni siquiera tiene título, ¿ya? Ni siquiera tiene título porque Yom Teruah no es un título de una fiesta, ¿ya? Es un día. Yom es día de hacer sonar el shofar, es día de escuchar el shofar, ¿ya? Ya a la religión le pone esquema, le pone como título, ni tampoco Rosh Hashanah es el título, ¿ya? La conciencia es el día, ese día primero de Tishrei, ese día primero de Libra, algo ocurre y algo hay que hacer, ¿ya? Entonces, esa es la conciencia que vamos a ir formando durante todo este mes, eh, para saber, para estar conscientes de lo que ocurre ahí, ¿ya? Entonces, aunque la Torá no le da el nombre específico como Año Nuevo, la tradición rabínica posterior la identifica como el inicio del año civil y espiritual y se considera el aniversario, ¿ok? Del hombre, el aniversario de Adán, ¿ok? Y Adán fue creado al último de la creación, precisamente en esta fecha.
Ya, como tópico, así general, Rosh Hashanah es conocido como el inicio de la cabeza de año, un año nuevo universal. Ya, los sabios enseñan que aquí fue donde el alma de Adán bajó al mundo. Dice la Biblia que Dios creó a Adán en el jardín de Edén, pero el jardín de Edén no era un plano físico, no estaba aquí en este mundo. El jardín de Edén era una dimensión espiritual que estaba en el séptimo cielo. ¿Ya? Era una dimensión espiritual, una dimensión de luz, una dimensión eh, donde había sabiduría espiritual y donde el alma de Adán estaba vestida de gloria, donde el alma de Adán estaba vestida de luz espiritual. Esa era la vestimenta de Adán y Eva, luz espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando Dios expulsa a Adán del jardín de Edén, es decir, de la dimensión espiritual donde estaba, Adán se reviste de piel. Adán se reviste de un cuerpo físico en este mundo, ¿ok? Y es desde ahí, cuando Adán se reviste y llega al mundo, llegó al mundo el primero de Tishrei, el primero de Libra, de la constelación de Libra. ¿Ok? En esa fecha Adán encarnó, en esa fecha el alma de Adán bajó a esta dimensión física. Entonces, los sabios judíos, desde que Adán encarnó, desde que el alma de Adán bajó al mundo, ¿ok? Cuentan desde ahí hasta nuestros días 5785 años, ¿ok? Iniciando ahora, porque ya estamos en el último mes del calendario hebreo, el próximo mes, el próximo mes, eh, desde Adán han transcurrido 5786 años. Ese es el cumpleaños de Adán. ¿Ya? Si Adán estuviera acá, Adán estuviera cumpliendo 5786 años, pero Adán está. ¿Cómo Adán está? Porque nosotros somos la humanidad. De hecho, la palabra Adam, que viene de Adamá, que es algo que fue tomado de la tierra, pero Adam significa humanidad. ¿Ya? Por lo tanto, en esta fecha, ¿ok? En esta fecha, el primero de Tishrei, el primero del séptimo mes del calendario hebreo, es el día, ¿ok? Donde Adán pisa la tierra, donde Adán encarna la tierra, ¿ok? Y comienza la historia de la humanidad. Por lo tanto, esta fecha es el cumpleaños de toda la humanidad. En esta fecha se celebra, eh, y no solamente cumpleaños, porque en ese mismo día también Adán fue juzgado. El mes de Libra es el mes de los juicios, ¿ya? Y precisamente Adán fue juzgado en este día, ¿ok? Después de haber cometido la transgresión, ¿ok? Y los sabios, los cabalistas, saben que en el mes de Libra hay juicio para la humanidad. ¿En qué consisten esos juicios? ¿En qué consisten esos juicios? Eso es lo que queremos también plantear en estas clases, ¿ya? Eh, Más que de terror, ¿ya? Hacer un análisis de introspección, un análisis desde el alma, ¿ya? Un análisis desde el alma. Perfecto. Entonces, por eso se le llama el aniversario del alma de la humanidad. O sea, de cuando Adán y Eva encarnaron en un cuerpo físico. Y todos venimos desde Adán. Por lo tanto, todos somos un fragmento de Adán, el primer hombre. ¿Ya? Se considera Rosh Hashanah como un día de juicio también para la humanidad, ¿ya? Y de coronación para el Rey del Universo, ¿ya? Para Dios. En Rosh Hashanah se abren los registros celestiales. En el lenguaje bíblico se usa la frase libro de la vida y libro de la muerte, ¿ya? Que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida o van a estar en el libro de la muerte. Este es un lenguaje metafórico, ¿ya?
No es que haya libros arriba y Dios esté con un lápiz anotando todo lo que hace. Es un lenguaje de metáforas, ¿ya? Pero que cuando tú ves la metáfora, lo que ocurre a nivel espiritual es similar, ¿ya? Pero, ¿qué es el libro de la vida? ¿Qué es el libro de la muerte? ¿Ya? ¿Qué son los juicios? ¿Ya? Cuando hablamos de estos temas, como la religión no conoce los códigos que están en la Torá, no conoce los códigos revelados que nos entrega la Kabbalah, se toma de forma literal y con mucho terror y con mucho miedo se enseña. Es por eso que hay mucha gente gritando en las calles, hay mucha gente amenazando con juicios, prácticamente el mundo se va a acabar, se va a destruir, te hablan de infierno y todo eso, ¿ya? Hay temas que están en la Biblia, pero están mal interpretados, ¿ya? Entonces la idea es poder corregir eso y poder acercarnos lo máximo posible a una interpretación espiritual que te lleve a la conexión con Dios y no realmente a tenerle miedo a Dios, ¿ya? A tener una conexión con Dios, no a tenerle miedo a Dios. Bien, en este mes, en el primero de Tishrei, en el primer mes, perdón, el primer día del séptimo mes, fue el día también de la atadura de Isaac. ¿Te acuerdas que en el relato bíblico Dios manda a Isaac a sacrificarlo? Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo y lo llevan al monte Moriah. Y Abraham, el padre de la fe monoteísta, toma a su hijo y lo lleva a sacrificar como Dios le había ordenado. ¿Ok? Vemos todo lo que va a ocurrir, se levanta muy temprano, toma leña, toma a su hijo y se lo lleva al monte y cuando ya tiene al hijo en el altar y lo va a sacrificar, aparece un ángel y el ángel le habla a Abraham y le dice que no, que estaban probando hasta dónde podía llegar con su fe. Y entre eso, Isaac estaba atado, ¿ok? Iba a ser incluso sacrificado y entre eso aparece un carnero por ahí, en un árbol ya que viene a sustituir el sacrificio. Incluso algunos dicen que Isaac fue sacrificado y resucitó. Algunos llegan a decir eso. No sé, tendrán base, tendrán contenido, no lo sé. Pero algunos dicen que incluso hasta murió Isaac y el alma regresó luego. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo ocurrió eso? En los registros históricos se dice que el primero de Libra, el primer día de Libra, ocurrió la atadura de Isaac, ¿ya? Y eso también tiene mucha explicación a nivel espiritual. Eh, Rosh Hashanah es conocido como también el día de una alerta espiritual, un llamado para una vida espiritual acorde a la rectificación de tu alma y también a la misión que tu alma vino a mostrar, a revelar a este mundo, ¿ya? Eh, Rosh Hashanah, este día, el primero de Libra, eh, también es conocido como Yom Hadin, Día del Juicio, ¿ya? Es el nombre técnico, Yom Hadin, Día del Juicio, donde se cree que en ese día, ¿ok? Dios juzga a la humanidad, determinando el destino de cada persona para el año que viene, ¿ya? Eh, donde Dios dice lo que va a ocurrir con una persona, si va a enriquecer, si va a empobrecer, si la persona va a vivir, si va a morir, si se va a casar, si se va a divorciar. Dios determina, según la tradición, lo que ocurre desde ahí hacia adelante. ¿Ya?
Eh, ok. Entonces, continuamos. Vamos a, vamos a adentrarnos al texto bíblico, ¿ya? Vamos a partir desde la base. Como les dije, vamos a ir de lo más suave hacia lo más elevado. Ya en esta clase vamos a partir sobre la base bíblica, ya di la introducción de cómo se conoce este día. Vamos a partir por la base de la Torá, ¿ya? Y todas las demás conexiones que vayamos teniendo van a ir subiendo de nivel y de intensidad espiritual, ¿ya? Vamos a usar un lenguaje religioso en esta primera clase, ¿ya? Tratando de descifrar, pero las próximas clases van a ser ya a un nivel más elevado, ¿ya? Porque hay que ser conscientes de lo que realmente sucede en ese día. Hay que ser conscientes del trabajo espiritual que debemos hacer, ¿ya? El primero de Libra, ¿ok? Hay que hacer un trabajo de recogida de energía, ¿ya? El sonido del shofar va a ser esencial para el trabajo espiritual que tenemos que hacer en ese día, ¿ya? Así que, pero hay que hacerlo con conciencia. Hay que hacerlo con conciencia, con determinación. Hay que hacerlo realmente y vivir la experiencia, ¿ya? Hay que vivir la experiencia. Yo te puedo hablar bonito, te puedo pasearte por la Biblia, te puedo pasarte por la tradición, te puedo darte muchos viajes a través de literatura, pero eso es una parte. La idea es que tú vivas la experiencia, ¿ya? Y al vivir la experiencia es lo que marca un antes y un después en tu vida, ¿ok? Es lo que marca un antes y un después. Hay tanto que entregar con respecto a este día, tanto que entregar, que la verdad yo miro la biblioteca que tengo y digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde continúo? ¿Cuál es la primera clase? ¿Cuál es la segunda clase? ¿Cuál es la tercera clase? Eh, pero lo importante es poner los fundamentos, el fundamento para el alma, ¿ya? El alma es que tiene que vivir, el alma es quien tiene que entender en qué consiste esto. El alma, la conciencia, ¿ya? Y es una experiencia que se da una vez al año. Ya dentro de todo el calendario es una experiencia que se da una vez al año, ya porque el flujo energético, el flujo que hay en el universo nos prepara, nos condiciona, nos impulsa, ¿ok? A vivir esta maravillosa experiencia. Y es una experiencia que la vive toda la humanidad, unos conscientes y otros inconscientes, ¿ya? Entonces, vamos al relato bíblico, ¿ya? Primera evidencia lo encontramos en el libro de Levítico capítulo 23, verso 23 hasta el verso 25. Levítico capítulo 23, verso 23 hasta el verso 25. Dice la Torá, Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Daber el Bene Israel lemor, Bajodesh, Hashevi Behad, la Jodesh, Yihye, Lachem, Shabbaton, Ziharon, Teruah, Mikra, Kodesh. Kol Melechet Abodá Lota Asu Vehi Grabtem Ishe Le Adonai. Traducción. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el séptimo mes, el primer día del mes, será para vosotros descanso solemne, conmemoración al son del shofar, convocación santa. Ningún trabajo servil haréis y presentaréis ofrendas de fuego al Eterno. ¿Ya? Aquí tenemos el texto que nos habla, ¿ok? Sobre este día. Si te fijas, habló el Eterno a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Perfecto. En el lenguaje espiritual de la Torá,
en el lenguaje místico, en el lenguaje espiritual cabalístico de la Torá, que el Eterno hable a Moisés, ¿ok? Es un llamado de la voz de Dios, de la voz divina, a la conciencia de la humanidad, a tu conciencia. Moisés representa tu conciencia. Moisés representa esa parte que unifica tu sabiduría y tu entendimiento, lo que en Kabbalah llamamos Da'at, ¿ok? Moisés representa la conciencia. La voz de Dios a veces habla a la conciencia, ¿ok? Que representa en el lenguaje metafórico de la Torah a Moisés, ¿ya? En el verso 24 de Levítico capítulo 23 dice, habla a los hijos de Israel. Israel es el alma de la persona. La palabra Israel es una palabra que se permuta Roshli, mi cabeza, ¿ok? Mi cabeza significa aquella persona que ha trascendido, que ha trascendido del talón a la cabeza. El talón representa el mundo físico, la cabeza representa la dimensión espiritual. Es decir, Israel es aquella persona que ha trascendido el plano de lo físico, el plano de la materia, el plano de los cinco sentidos y se ha adentrado en la dimensión espiritual, en la dimensión donde fluye la divinidad, en la dimensión donde fluye la voz de Dios, en la dimensión donde no existe tiempo ni espacio, en la dimensión donde tú puedes controlar la materia, en la dimensión donde tú puedes dirigir la orquesta universal, en la dimensión donde tú puedes darle órdenes a los ángeles. Por eso que a Jacob se le cambia el nombre de llamarle Jacob, de llamarle Jacob, se le llamó Israel. Israel es el nuevo estatus que recibe Jacob al ingresar a la dimensión espiritual, ¿ok? Y luchar con ángeles y vencerlos. Por lo tanto, Israel, ¿ok? Israel, según la Kabbalah, es tu alma, es tu estado de conciencia, esa conciencia que busca a Dios, esa conciencia que va directo a Dios, es aquella persona que aparta tiempo para estar conectado con la divinidad, que escucha la voz de Dios, que escucha, que está sumergido en la presencia divina, ¿ok? Y que busca los secretos de su creador, que busca los secretos de Dios, que busca los misterios de Dios. Ese es Israel. No estamos hablando de un grupo étnico, no hablamos de un grupo de personas que nacieron con tal sangre, ¿ok? Porque la Kabbalah dice es diferente ser judío que ser Israel, ¿ok? Es diferente ser gentil o ser de la nación y ser Israel. Israel es un estado de conciencia. Israel es un estado de conciencia del cual tú eres participante, yo puedo ser participante, ¿ok? Porque la Torah tiene un nivel espiritual de entendimiento. Y cuando nos adentramos en el nivel espiritual de entendimiento de la Torah, aprendemos y clarificamos los conceptos y vivimos con libertad. Vivimos la Torah con alegría, vivimos la Torah con pasión, porque ya sabemos que esa sabiduría espiritual nos habla a todas las almas de la tierra. Por lo tanto, cuando la Torá dice, y habló el Eterno a Moisés, es decir, habla a la conciencia, habla a los hijos de Israel, dile a tu alma. Es decir, Dios le habla a tu conciencia para que tú le digas a tu alma, ¿ok? Que en el mes séptimo, el primer día del mes, es decir, el mes de Tishrei, en el calendario hebreo, o en la astrología, el primer día de la constelación de Libra, será para ti descanso solemne, conmemoración al son de shofar. Es decir, yo le digo a mi alma, mi conciencia, mi supraconciencia le dice a mi alma, estamos próximos a llegar a ese mes, estamos próximos, algo hay que hacer, algo hay que trabajar, algo hay que hacer. ¿Por qué? Porque ese mes tiene una energía especial, ese mes tiene una influencia, tiene un flujo, ¿ok? Que va a desatar eventos sobre mi vida. Algo va a ocurrir en ese mes. Por lo tanto, ya comienzas a despertar tu conciencia, comienza tu conciencia a hablarle a tu alma y a hacer preparación. Empiezas a unir cerebro y corazón, comienzas a unir pensamiento y emoción. ¿Para qué? Para que haya una interconexión entre y se genere la intención de preparación. ¿Para qué? Para ese día. Estamos hablando en Levítico, capítulo 23, verso 23-25. Acabamos de leer el verso 23 y el verso 24.
Entonces, el alma necesita pasar por el sonido del shofar. El alma del ser humano necesita adentrarse al sonido del shofar. Algo tiene que pasar. El alma se resetea. El alma se renueva. El alma se estremece con el sonido del shofar. Y dice que este día es de santa convocación. Hay una reunificación. Una reunificación de almas. Hay una congregación de almas. Congregación de la humanidad, donde todos nos ponemos de pie delante del Creador del universo, donde el alma es expuesta delante de la divinidad, es expuesta el alma, ¿ok? Con toda la información que tiene desde el año anterior hasta aquí. Así que dile a tu conciencia, activa tu conciencia, que le diga a tu alma, que estamos próximos a estos días, ¿ok? Y dile a tu alma, alma mía, tienes que escuchar el shofar. Alma mía, tienes que escuchar el shofar. ¿Ya? Pero ¿de qué forma lo vamos a escuchar? Eso lo vamos a ver en las otras clases. Porque es que escucharlo de una manera, aunque el propio shofar tiene su impacto, pero la idea es que el impacto del sonido del shofar, cuando tú le apliques la intención correcta, dirijas esa vibración a activar en el mundo espiritual misericordia y no juicio. Porque si escuchas el shofar sin direccionar su vibración, su frecuencia energética, lo que va a producir, y no lo diriges, ¿ok? Hacia el mundo espiritual, hacia el mundo divino, entonces vas a generar juicio sobre tu vida. Pero cuando lo haces con intención y de la manera apropiada, genera misericordia, ¿ok? Y incluso incluso tus eventos kármicos se suavizan. Tus juicios se suavizan, ¿ok? Pero eso lo haces cuando conectas realmente con intención, con conciencia, al sonido del shofar. Hay una experiencia que tienes que vivir, ¿ok? Hay una experiencia que tienes que vivir. Verso 25, estamos en Levítico, capítulo 23, verso 25 ahora. Ningún trabajo serviréis y presentaréis ofrenda de fuego al Eterno, ¿ya? Es decir, es un Shabbat, ¿ya? De hecho, el texto hebreo nos dice Shabbatón, es decir, esto no es cualquier Shabbat, es un Shabbat de Shabbat, ¿ok? Es un día de descanso para el cuerpo, pero de conexión del alma con la divinidad, de conexión del alma con su creador, de conexión del alma expuesta ante el universo entero, ¿ya? Y presentaréis ofrenda de fuego. Las ofrendas de fuego hacen referencia a las oraciones, al clamor, a la intención del alma. La ofrenda de fuego es la voz del alma hablando en ese momento. Es la voz del alma, es la voz de la Neshama, es la voz del espíritu clamando por dentro en ese día. ¿Ve? Entonces, es una experiencia espiritual, una experiencia para tu alma. Entonces, esa aquí tenemos en los tiempos bíblicos, así era conocido, el día de escuchar el shofar. Y aquí está el precepto, en la Torá, el precepto divino, el mandamiento divino, de que esto debe realizarse. Y le conviene al alma que se realice esta actividad, le conviene al alma que se realice esta acción, ¿ya? Eh, entonces, es aquí donde activamos nosotros la misericordia divina, ¿ok? En las clases posteriores vamos a ver cómo se activa la misericordia divina en este día, los favores, ¿ok? Y cómo suavizar los juicios que puedan haber, que puedan estar decretándose para nuestras vidas, ¿ya? Los decretos y los juicios te los provocas tú mismo, ¿ya? Te los provocas por tus malas decisiones,
Te los provocas por tu falta de conciencia, porque no le dedicas tiempo a tu crecimiento personal, a tu espiritualidad. Por lo tanto, los juicios te los haces tú, ¿ya? En realidad, los juicios de los cuales hablamos en este día son tus propios juicios, lo que tú mismo te causaste. Y lo que, y cómo tú con tu energía programaste el cosmos para que te envíe tikkun, para que te envíe karma, para que te envíe eventos eh, que no son muy satisfactorios, ¿ya? Pero Dios nos da la posibilidad, Dios, la divinidad, nos da la posibilidad de reprogramar eso, de suavizar juicios, de pararnos delante del Creador y que Él haga algo por nosotros, ¿ya? A causa de nuestra ignorancia, ¿ya? Y Dios sí que sabe suavizar. Realmente cosas que son terribles, cosas que son mortales, Dios las suaviza y Dios cambia nuestra historia. Pero para eso hay que saber cómo funciona este mecanismo, cómo funciona esta tecnología. El otro texto que tenemos ya de base en la Torá, en la Biblia, está en el libro de Números capítulo 10 verso 10. Dice, y en el día de vuestra alegría y en vuestras... eh, no, ahí está hablando de la ofrenda de fuego. Perdón, Números capítulo 29, verso 1 al 6. Voy a dar lectura solamente al verso 1. Números capítulo 29, del verso 1 al 6. Ahí también se habla sobre los sacrificios adicionales que se realizaban en los días del templo, pero en el verso 1 se indica el precepto o la ley universal, la ley espiritual que estamos observando. Y dice, y en el séptimo mes, a primero del mes, el primer día, convocación santa habrá para vosotros, ningún trabajo servil haréis, día de toque de shofar será para vosotros. Y ahí está, ya, ahí está. De hecho, este era todo un evento que ocurría los días del templo. Los levitas estaban muy pendientes de ese día. Los rabinos estaban muy pendientes de cuando llegara la luna nueva. Incluso había cierto mecanismo, ¿ya? Donde ya empezaba en el templo, los levitas comenzaban a hacer sonar el shofar como un llamado de alerta, donde todo el pueblo era convocado a una introspección. Todo el pueblo de Israel era convocado a un análisis, a una introspección, a un llamado de alerta, ¿ok? Es como cuando tú estás dándole la vida, dándole, y de repente te comenzaste a enfermar porque no paras, no tienes descanso, estás tan afanado con la vida, tan afanado con el mundo material, que no le das tiempo al alma, no le das tiempo a tu salud, que de repente te empezaste a enfermar. Y esos síntomas que comienzan a venir a tu cuerpo, que lo que son las señales de que tienes que detenerte. ¿Ya? El sonido del shofar es como eso, es una señal de alerta, de alarma para el despertar. ¿Ya? Entonces, de hecho, estamos en este sexto mes, en el mes de Virgo, en el calendario hebreo, el mes de Lul. Este mes es de reflexión, este mes es de análisis, este mes es eh, para reflexionar cómo va nuestro camino, cómo va la dirección de nuestra vida. Si estamos viviendo congruencia con la información que porta el alma, nuestra alma. Si estamos viviendo congruencia, ¿ok? Con el propósito con el cual hemos venido a este mundo. Este mes es para eso, ¿ya? Y esta evaluación celestial, esta evaluación universal, estos juicios que se dan para el alma, es para toda la humanidad. Sepa o no sepa la gente, sepa o no sepa la gente, es para toda la humanidad, ¿ya? Eh,
Ya, en las próximas clases vamos a hablar sobre el shofar. En las próximas clases vamos a hablar también sobre los alimentos simbólicos que tenemos en ese día, ¿ya? Y vamos a hablar también cómo esta fiesta la podemos aplicar a nivel conciencia, a nivel de Kabbalah, como también desde una perspectiva psicológica, como autoevaluación de conciencia, renovación, perdón, renovación de narrativa interna para el alma y cómo aplicar, ¿ok? En nuestras vidas cambios y transformación interior. Así que con esto concluyo la primera clase vista en este día. Ya quiero dar la oportunidad, si alguien tiene alguna pregunta que realizar o comentario que hacer, puede activar su micrófono, ¿ok? Es libre. Se ven hartas personas acá en Zoom, no sé cuántas estarán en Facebook, pero les saludo a todos y a todas las personas que están viendo esta transmisión, ¿ok? Pues nada, lo que les acabo de decir en esta clase, ¿ok? Les voy a enviar el video, el link de YouTube, porque esta clase la subimos a nuestro canal de YouTube, Los Secretos del Cielo, y también le hago llegar el documento escrito a los que están en los grupos de WhatsApp. Ya si hay gente que esté en Facebook saludándonos, escribiéndonos y quiera participar en nuestros grupos para recibir la información, ¿ok? Ahí nos puede dejar su mensajito también en la transmisión. ¿Ya? Así que, y así también puedan ir repasando la información escrita, ¿ya? Y también la explicación oral de que tuvimos la clase. No habiendo comentario ni pregunta, me despido de ustedes, que tengan bonita noche. Ya a las 5:30 de la madrugada, a las 5:30 de la madrugada, que viene ahora, estaremos conectados haciendo oraciones y un sistema tecnológico espiritual que llamamos el IJOT, ¿ok? Escuchando el shofar también durante el mes, ya para ir adentrando el alma a lo que viene. Con mucho gusto, Lorena, gracias también por estar acá. Bendiciones a todos, me despido, que tengan bonita noche. Nos vemos. Baila top, chao. Gracias, maestro. Con gusto, a usted. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes también por estar acá. Shalom. Muchas gracias, maestro. Con mucho gusto, Tercita. Bendiciones, Gracias, maestro. Buenas noches, bendiciones. bendiciones, Leticia, igualmente. Que así sea, Miguel Ángel. Bendiciones también. Con gusto. Bien, hasta la próxima.